La gente, hoy nevó en Londres y entonces se nos ocurrió hacer un video acerca de Suiza. Eh, voy a hablar con Héctor y nos va a contar su experiencia en Suiza. Entonces, Héctor, para los que no te conocen, contanos de dónde sos y qué profesión tenés. Bueno, hola a todos, esperamos que este video les guste. Yo soy ingeniero en construcciones de Argentina, soy de una ciudad que se llama Formosa, al norte del país. Y a lo largo de mi vida emigré del país y estuve viviendo en muchas ciudades. Entonces, ahora en estos momentos estoy viviendo en Londres, soy profesor universitario, doctor en ingeniería geotécnica y hago también investigación en ingeniería civil. Y la razón por la cual vamos a hablar de Suiza es porque durante mis estudios de doctorado estuve haciendo una estancia en ese país durante 3 meses en una ciudad que se llama Lausana y que está muy cerca de la ciudad de Ginebra. Suiza es un país así como muy interesante, así que vamos a ir a tratar de contarles algunas anécdotas y algunas características del país que nos parecen bastante atractivas. Estuviste viviendo en Suiza por 3 meses en Lausanne, en Lausana. ¿Esta ciudad es parte de qué cantón de Suiza? Bueno, como saben ustedes, Suiza es un país pequeño pero muy diverso porque está dividido en 3 cantones diferentes o tres partes diferentes. Tiene un cantón francés, un cantón alemán y un cantón italiano. Lausana es una ciudad que está en el cantón francés y, como digo, cerca de Ginebra, y en donde, bueno, evidentemente al ser cantón francés se habla en francés. ¿Es francés? Bueno, yo emigré de Argentina sabiendo muy poquito inglés, porque me digamos, a hacer mis estudios de posgrado en Barcelona. Entonces en Barcelona estudié inglés y para el momento en que yo tenía que hacer la estancia esta en Lausana, en Suiza, tenía la disyuntiva entre mejorar el poco inglés que tenía o aprender desde cero el francés. Así que yo, por el hecho de que la estancia iba a ser en una universidad donde la mayoría de la gente hablaría en inglés y sería el idioma común para nosotros, decidí mejorar mi inglés y por lo tanto no aprendí francés. De hecho, yo ahora no hablo francés, aprendí muy poquita cosa durante mi estancia en Lausana y en Suiza, pero definitivamente, bueno, tuve la suerte de que al ser un ambiente universitario, el ambiente donde me iba a manejar yo, con el inglés me era suficiente. ¿Qué pareció la ciudad? Bien. Suiza en general es un país muy ordenado y Lausana no es la excepción. Lausana es una ciudad no muy grande, sin embargo creo que es la quinta o sexta ciudad en tamaño por número de habitantes del país. Es una ciudad que tiene algo como 150.000 habitantes, una cosa por el estilo. Pero es súper ordenada, súper limpia, súper organizada, como es todo el país de punta a punta. Cosas que me llamaban la atención al principio es no solo el orden y la limpieza de la ciudad en sí, porque bueno, esto podría ser a consecuencia de que los servicios públicos son muy buenos, los servicios de recogida de residuos, por ejemplo, de parquización a través de los distintos municipios, pero es que también culturalmente la gente en Suiza mantiene sus casas, sus jardines y todo lo que es, digamos, visual y estético de una manera increíble, y todo está extremadamente ordenado. No existe, no recuerdo. Todos los jardines normalmente en Suiza hay muchas casas en zonas residenciales en donde disponen de jardines en el frente y bueno, son todos muy bonitos, muy bien arreglados, muy bien mantenidos. Entonces, bueno, todas las sensaciones de limpieza y de organización básicamente. Lausana, como cualquier otra ciudad europea, tiene una fisonomía más o menos similar. El tipo de construcción es más o menos el mismo, por ser una ciudad en donde hay mucha nieve, todos los techos, todas las cubiertas de las casas son con muchas pendientes de tejas, diferentes tipos de tejas, pero en sí lo que sí que llama la atención en comparación con el resto de Europa es que es muy limpia y muy ordenada. Decime, la gente en general, la gente común en Lausanne,
¿Habla muchos idiomas o solo habla francés? Suiza, como digo, son 3 cantones diferentes, por lo tanto, evidentemente el cantón francés habla francés, el cantón alemán habla alemán y el cantón italiano habla italiano. Pero el tema es que como país, la gente está acostumbrada a moverse, es un país muy pequeño, es un país bien conectado con el sistema de tren impresionante. Es muy común que la gente hable varios idiomas, sobre todo si es gente de estudios universitarios. Y además por el hecho de que las familias normalmente son familias donde se mezclan gentes de distintos cantones. Entonces es muy común encontrar gente que habla 3 idiomas porque, por ejemplo, el padre es del cantón francés, la madre del cantón alemán y habla inglés porque está trabajando en la universidad. Entonces, bueno, hablan alemán, hablan francés y hablan inglés. De hecho, también en la universidad en particular me encontré con gente que hablaba más idiomas, hablaban 4 y 5 idiomas con fluidez por diversas razones. Porque salís del ambiente universitario, realmente el tema del idioma ya es más restrictivo. La gente común, digamos, la gente que vive toda su vida en un cantón determinado, habla solo el idioma del cantón. Y por eso yo me encontraba con algunas dificultades, por ejemplo, cuando iba al supermercado o iba a comer a un McDonald's o algo así, ahí había que hablar francés sí o sí, porque ya el inglés resultaba como una barrera. En algunos supermercados, por ejemplo, directamente te decían no hablamos inglés y bueno, había que arreglarse con señas o con un francés así que daba mucha pena. Y ya que mencionaste el tema de los supermercados, ¿cómo son los horarios? Sí, Suiza también es particular por muchísimas razones, ¿no es cierto? Nosotros, si pensamos en Suiza sin conocerla, digamos sin haber vivido ahí, sabemos que bueno, Suiza es famosa por trenes, chocolates, montañas, relojes, la navaja suiza, los bancos, los quesos y otras cuestiones. Pero lo que uno aprende al vivir en el país es que la manera en que ellos se organizan es bastante particular. En el sentido de que los horarios son muy restrictivos y la gente, digamos que culturalmente, tiene ya por costumbre seguir esas pautas que no son las mismas que en el resto del mundo. Por ejemplo, los supermercados abren no muy temprano, abren a las 9 o 10 de la mañana y cierran muy temprano por la tarde a las 4 o 5 de la tarde como máximo. Y estamos hablando de lunes a viernes. Los días sábados, por ejemplo, el supermercado solo abre por la mañana y el domingo no hay ningún supermercado abierto. Por lo tanto, si uno, digamos, no sabe este tipo de cosas y lo estrictos que son, puede tener problemas porque te puedes quedar sin comida, digamos, un fin de semana porque es muy difícil encontrar cosas abiertas. Incluso los restaurantes también cierran temprano por la noche, no más de las 10 de la noche, 11 de la noche es muy muy tarde en Suiza y los domingos normalmente no están abiertos, así que... ¿Cómo son los precios, la moneda de Suiza? Sí, esa es otra cosa bastante particular de Suiza, ¿no? Suiza es un país que está en medio de Europa geográficamente, es un país pequeño conectado con... El hecho de tener estos 3 cantones es porque limita con Alemania al norte, con una parte de Francia ahí al oeste y al sur con Italia. Y lo que tiene de particular es que tiene una moneda propia porque no es parte de la Unión Europea. Tiene el franco suizo, que es una moneda muy fuerte, que tiene un valor entre el dólar y el euro y que va fluctuando, vale más o menos según las variaciones del mercado. Pero es un país con un poder adquisitivo bastante alto. De hecho, Suiza está siempre entre los 5 o 10 países con mayor ingreso per cápita en el mundo. Y eso hace también que los precios sean elevados, porque la gente tiene un poder adquisitivo bastante importante, por lo cual el mercado, digamos, hace que sea posible que los precios sean altos también. Entonces no es un país barato de ninguna manera, es un país caro. Es un país que está a la altura de las grandes capitales europeas, por ejemplo París o Londres, o por ejemplo Barcelona, Madrid, y inclusive un poquito más en ciertas cosas. Los precios varían según los productos, pero es un país, digamos, caro, pero en donde bueno, la gente tiene un poder adquisitivo elevado. ¿Son buenos los salarios entonces? Los salarios en Suiza son muy buenos. Como decía, el ingreso per cápita promedio es alto, entre los mejores del mundo. O sea, la competencia es
está, digamos, dentro de los ingresos de los países, como los países nórdicos, Luxemburgo, estos países, digamos, de los más digamos, potentes del mundo. Y los salarios, se ve reflejado en los salarios. Por ejemplo, yo recuerdo al haber ido a hacer mi estancia como estudiante de doctorado, mi ingreso era una beca que era de 1.100 euros al mes, más un plus que tenía por la estancia en el extranjero, que habrán sido más o menos unos 700 euros extras. O sea que yo, si hablamos en términos de dólares, tenía un ingreso de $2.000 mensuales más o menos como estudiante de doctorado, mientras que los estudiantes de doctorado de Suiza tenían un ingreso que era el doble de esa cantidad. Así que eso para tomarlo como referencia así puntual. Y luego, en general, los salarios son altos. O sea, cuanto mayor es tu capacidad, digamos, profesional para trabajar en puestos importantes, evidentemente el ingreso es mayor. Y el salario promedio es también alto en relación a otros países de Europa. ¿Cómo es la gente, Héctor? La gente del lugar. Decir, porque Suiza también depende de qué estemos hablando exactamente. Suiza es un país, como digo, pequeño. Suiza tiene en estos momentos 8,5 millones de habitantes. Y como particularidad, tiene muchísimos extranjeros en proporción. En estos momentos, por ejemplo, tienen 2,5 millones de extranjeros viviendo en el país, lo cual quiere decir que el 30% de la población es extranjera. Entonces, ¿cómo es la gente? Y bueno, es una cultura como multicultural, muy cosmopolita, pero hay una cultura suiza arraigada, que está arraigada no solamente en ese 2/3 de locales, digamos, de suizos, sino también en ese tercio de los extranjeros que viven en Suiza. Yo muchas veces decía y sigo diciendo ahora que son más suizos los extranjeros que van a vivir a Suiza que los mismos suizos, porque los extranjeros se adaptan y siguen, digamos, las normas culturales y las normas en general del país a rajatabla, y eso hace que no se sienta tanto esas culturas cosmopolitas como podría ser en Londres, por ejemplo, que cada uno vive a su manera, sino que ellos adoptan esa cultura suiza y por lo tanto son distintos si comparamos con Latinoamérica, distintos si comparamos con el resto de Europa. ¿Cómo es el tema por ejemplo, de los chocolates? ¿Hay mucha oferta en materia de chocolates? Bueno, sí, sin duda, no es casual, digamos, que Suiza sea conocida por los chocolates y por sus lácteos en general, porque bueno, tienen animales de unas razas muy particulares, y bueno, tienen unas praderas, como ustedes sabrán, digamos, en la zona de los valles de montañas, y tienen un agua de muy buena calidad. Y entonces, bueno, en materia de chocolates, por ejemplo, bueno, yo descubrí chocolate que nunca había visto en mi vida. La oferta es enorme. Me hacía acordar mucho a Bariloche, por ejemplo, si ustedes son de Argentina, porque en las tiendas especializadas de chocolate y en los supermercados había una gran cantidad digamos, de chocolate y una gran variedad. El chocolate es bastante económico, bastante barato, y se puede consumir en grandes cantidades. Esto también debe estar asociado con el tema del frío, pero la cuestión es que sobre todo la calidad es suprema. Nunca vi tanto chocolate de tan alta calidad en un mismo lugar como lo vi en Suiza. De hecho, cuando iba a volver en ese momento vivíamos en Barcelona, y cuando iba a volver a Barcelona dediqué una maleta entera a traer chocolate, a tal punto de que me pararon en la aduana para revisar la maleta, porque en los escáneres salían packs, digamos, de chocolates que parecían como sospechosos, ¿no? Porque eran como ladrillos de barras de chocolate que traía yo en una maleta entera. Entonces abrieron, y bueno, yo le expliqué a la mujer que estaba controlando ese día en Barcelona, en el aeropuerto, que bueno, que me venía desde Suiza, y que bueno, como me encantaba el chocolate y traía también chocolate para regalo, esa era la razón por la cual traía tanto. Y de hecho ellos seguían sospechando, porque era inusual ver tanta cantidad de chocolate en un pasajero, y me pidieron de abrir uno para probar si era realmente chocolate. Y entonces, bueno, una vez que probaron, se convencieron de que nada, no había ningún tipo de cosas raras, digamos, en ese viaje, y pasé la maleta de chocolate hacia Barcelona.
¿Alguna anécdota que quieras compartir? Que digamos que muestre lo que es el país. Hablemos de trenes, por ejemplo. Se sabe que la precisión está asociada a Suiza, no solo por sus relojes, también por los trenes. Culturalmente, el país lo que tiene es que es un país muy orgulloso de sus cosas. O sea, cuando ellos hacen una cosa bien, ellos se sienten muy orgullosos y protegen a más no poder, digamos, esas cosas. Y los trenes no son la excepción. Los trenes son empresas públicas, y esto es una cosa que llama mucho la atención. Es una empresa que funciona muy bien. Los trenes no son baratos, los trenes tienen un precio bastante alto, inclusive bastante más alto que los trenes de España, por ejemplo. Pero los trenes funcionan muy muy bien, los trenes están muy bien mantenidos, y sobre todo lo que llama la atención es la precisión suiza en tema de horarios. Una de las cosas que hacía yo cuando viajaba en tren, que viajaba muy a menudo porque tuve la oportunidad de conocer todo el país gracias a la red de trenes que tienen, es que los trenes siguen a rajatabla lo que son los tiempos. Entonces, si el tren está anunciado para las 10:23, el tren sale a las 10:23. Lo mismo, no solo a la salida, sino a la llegada. Si uno está esperando un tren a un horario determinado, al minuto, normalmente, en el 99% de los casos, el tren arriba al lugar a esa hora con toda precisión, con una precisión de minutos. Para tener en cuenta, por ejemplo, durante esos 3 meses que yo viajé bastante en tren, las únicas 2 veces que sufrimos retrasos, los retrasos fueron de 2 minutos, no más. Y una vez ocurrió una cosa muy particular. Yo estaba llegando al centro de la ciudad y vi un tumulto de gente que estaban rodeando un grupo de otras personas como discutiendo, lo cual me pareció como un poco raro, porque esto no es común en Suiza. Y resultó ser de que un joven estudiante había subido al tren sin pagar el ticket. Entonces este grupo de inspectores de los trenes lo habían detenido y habían advertido que el joven estudiante no había pagado el ticket, y lo estaban aleccionando de una manera muy pero muy contundente acerca de lo importante que es para Suiza el mantener los trenes funcionando correctamente, y lo importante que es que los pasajeros paguen los tickets cuando viajan, y que de ninguna manera era aceptable que una persona por ningún motivo suba a un tren sin pagar el ticket. Alrededor ya empezó a intervenir y a decir, digamos, a los inspectores que por favor, que ya era suficiente con lo que le habían dicho, y que el joven ya había entendido, digamos, su error, y el joven también estaba como acongojado y estaba totalmente arrepentido de lo que había hecho, porque realmente se considera, digamos, en Suiza, de que una infracción menor como esta, como puede ser vista en Latinoamérica o en España, sin embargo en Suiza es una ofensa, ¿no? Una ofensa Sí. Importantísima para la sociedad y para la forma de vida de los suizos y del país. Y otra cosa que llama mucho la atención es que no hay grandes controles, porque hay muchísimas estaciones de tren que están abiertas y en la cual el pasajero puede subir y nadie está controlando, digamos, realmente que se pague o no el ticket, pero la gente el ticket lo paga. O tienen abonos anuales, o tienen abonos mensuales, o lo pagan en el momento, pero la gente normalmente paga sin necesidad de controles. Esto es una característica así como muy particular del país. O si tuviéramos que resumir o sintetizar, la sociedad suiza se caracteriza por ser una sociedad extremadamente organizada y que tiene muy internalizado el cumplimiento de las normas, ¿verdad? Sí, definitivamente. Por ejemplo, otras cosas que me llamaban la atención de la forma de ser de ellos, ¿no? Cómo organizan sus agendas y lo importante que es para ellos las agendas, porque todo está milimétricamente organizado. A tal punto, por ejemplo, cuando yo llegué a trabajar a la École Polytechnique Federal de Lausanne, que es la Escuela Politécnica Federal de Lausana, es donde hice yo mi estancia de doctorado. La gente de la universidad, mis compañeros, digamos, estudiantes también de doctorados y los supervisores, me explicaban de que normalmente ellos trabajaban desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y cumplían ese horario bastante a rajatabla, porque también consideran muy importante el resto de las actividades. O sea, ellos desayunan a un determinado horario, comienzan a trabajar en un determinado horario, terminan de trabajar a determinado horario y no trabajan después de horas normalmente, salvo raras excepciones. Y todo está, digamos,
organizado en sus agendas. Entonces, durante esa jornada de 8 horas, normalmente, bueno, se tiene en cuenta de que va a haber un horario para comer y que va a haber algún café o algún té, digamos, para hacer como un recreo, un break, ¿no es cierto? Y entonces lo que me llamó la atención es que cuando me estaban explicando me decían, por ejemplo, que el café de la mañana iba a ser a las 9:45 hasta las 10 y que el café de la tarde iba a ser a las 3:45 y hasta las 4 de la tarde. Y entonces yo dije, bueno, evidentemente esto va a ser indicativo, esto no va a ser esos 15 minutos y solo esos 15 minutos se dice más o menos a ese horario ese día, pero no, efectivamente todo el mundo tenía en sus agendas que era la hora del café y todos paraban de trabajar al minuto, se iban a tomar el café y cuando terminaba la hora del café se volvía a trabajar sin ningún tipo de retraso en ningún caso. Esto nuevamente era el 99% de la gente, siempre hay excepciones. Y por ejemplo, yo hice alguna amistad con una persona de Italia, por ejemplo, y bueno, éramos los dos los únicos que íbamos a tomar por ahí café a deshoras porque nosotros no estábamos viviendo, digamos, definitivamente en Suiza en ese momento, vamos a decir, entonces no estábamos todavía adaptados a esa rigurosidad que tienen ellos en materia de horarios y de agendas. Otra cosa que me pasó que también fue ya extrema, en mi opinión, digamos, desde un punto de vista así latino, fue que en una oportunidad había que celebrar la finalización de un doctorado de uno de los estudiantes, o sea, había defendido su tesis doctoral, entonces era una celebración importante y nos avisaron de que, bueno, habría una celebración, queríamos al bar de la universidad, que tenía un bar muy, muy interesante, y queríamos a tomar una cerveza para celebrar digamos, de que este muchacho se había recibido de doctor. Y entonces habíamos puesto en las agendas, todo el mundo abrió sus agendas y pusimos, bueno, la celebración va a ser de 6:30 a 7:30 de la tarde, del viernes tal. Y bueno, cuando llegó el momento de la celebración, yo supuse, bueno, esto también es indicativo, iríamos a las 6:30 y estaríamos, bueno, hasta que querramos, ¿no? Y celebrando este evento, esta particular finalización de doctorado. La cuestión es que fuimos a las 6:30, nos encontramos todos como habíamos quedado, se tomó la cerveza que estaba programada y a las 7:30 cada uno se fue a su casa. Nuevamente, las únicas 3 personas que se quedaron a tomar una segunda, una tercera y una cuarta cerveza fuimos 3. Fue el italiano, mi amigo, un argentino que andaba por Lausana en aquel momento y yo. Para todas aquellas personas que están buscando quizás un país al cual pueden emigrar, ¿te parece que Suiza es un país recomendable y al que se pueden adaptar? Bueno, es una pregunta bastante difícil de contestar porque tiene muchas aristas, digamos, pero bueno, desde un punto de vista así personal mío. Entonces, haciendo como una comparación entre todos los lugares que yo conozco, te diría que Suiza, desde el punto de vista de oportunidades laborales y del punto de vista de estabilidad, es un país muy, pero que muy interesante. Habíamos mencionado al principio del video, el ingreso per cápita está entre los 10 países mejores del mundo. Entonces, si uno tiene un buen trabajo en Suiza, sin duda es un país para vivir. Pero el problema es que tanto por cultura como por clima, no coincide con todo el mundo. Hay gente que realmente encuentra el clima muy duro, porque es un país de extremos, de mucho calor en verano y muchísimo frío en invierno. Es un país de mucha nieve, lo cual trae una serie de complicaciones. Y culturalmente es absolutamente distinto, es diametralmente opuesto a lo que es la cultura latina. Entonces, si uno realmente está buscando un país organizado, un país que sigue las normas, un país estable y un país donde si uno trabaja bajo las normas y digamos bajo los estándares culturales del país, es un país para ir. Ahora, en mi experiencia personal lo que encontraba era que hacer amigos es difícil, no es tan sencillo, y aparte el tipo de amistad que se genera es una amistad también que está cronometrada. Los amigos no se juntan y luego están, digamos, consumiendo tiempo indefinidamente. Todas las actividades lúdicas están también cronometradas. Entonces, si uno eso lo encuentra difícil, entonces por ahí Suiza no es el mejor país para emigrar.
Pero todo tiene que ver con la personalidad, es algo muy, muy personal el tema de inmigración, pero sí que Suiza hay que conocerla antes, porque uno se puede llevar un gran chasco. Pero hay cosas buenas como en todos lados y cosas que no son no tan buenas o que son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados las personas latinas sobre todo. Entonces, diría yo que si uno tiene un plan familiar y uno va a emigrar con la familia y uno tiene un matrimonio e hijos, por ejemplo, puede ser una buena idea porque uno se adaptaría a un país, digamos, con estas normas, porque bueno, uno haría vida familiar, la típica vida suiza es familiar. No son gente de salir, digamos, mucho a la calle, porque bueno, tampoco da para salir mucho más que para cosas así muy programadas. Por ejemplo, en verano se hace mucho montañismo por evidentes razones, ¿no? Porque es un país lleno de montañas. Se hacen muchos paseos, mucho turismo, digamos, rural. Hay sobre todo vistas increíbles para visitar. O sea, es un país muy tranquilo. No es un país de agitación, digamos. No es un país en donde la gente tampoco viva, digamos, agitada, puesto que funciona muy bien. Es un país en donde no hay grandes sobresaltos, porque todo está organizado, porque todo está funcionando, digamos, bastante bien. Entonces no hay sobresaltos a lo que estamos acostumbrados los países latinos, más pasionales y bueno, por eso son distintos. Entonces es muy difícil la pregunta, es muy difícil saber si Suiza es un destino para todo el mundo. Yo creo que no. Y aparte es un país que regula muy bien su inmigración, a pesar de que es un país que en principio podría parecer, uy, qué abierto que son, tienen el 30% de inmigración. Eso está muy calibrado milimétricamente y en cuanto ellos ven que hay suficientes extranjeros, la entrada se corta y esa es una de las razones por las cuales no son parte de la Unión Económica Europea, porque ellos se rigen por sus propias normas. Ellos no están sujetos a ninguna ley europea. Ellos son absolutamente independientes en un mar de 27 países europeos que lo rodean. Así que es un país, como digo, muy, muy particular. Bueno, te quiero agradecer, Héctor, por tu generosidad y por que compartiste tu experiencia, y espero que este video les sea de utilidad a todas las personas que por ahí están buscando un destino, un país a donde emigrar para tener mejores oportunidades, y también en general para que conozcan cómo es un poquito la vida en Suiza y cómo es la sociedad en Suiza. Espero que, ya les digo, si les gustó el video, den un me gusta, un like, compartan con sus amigos y suscríbanse al canal. Bueno, sí, definitivamente la idea nuestra es producir más videos como estos para contarles nuestra experiencia. Nosotros, por nuestro tipo de vida, conocemos muchos países europeos y estamos dispuestos a compartir con ustedes nuestras experiencias. Y es importante entonces para nosotros que hagan algún tipo de comentario o que hagan preguntas o que nos indiquen, digamos, hacia dónde se dirige el interés que tienen ustedes por este tipo de videos y por estos países en particular. Hoy elegimos Suiza, otro día podemos elegir España, otro día podríamos elegir otros tantos países en donde vivimos y que conocemos, digamos, de primera mano. Así que esa es la idea. Esperamos que les haya gustado el video y nos vemos la próxima vez. ¿Okay? Chao, bye. Chao, bye bye.